Gloria a Dios. Vamos a traer el mensaje de la palabra de Dios. Y vamos a ver qué nos dice ahora la palabra de Dios o nuestro Dios. Porque Dios nos está hablando a través de su palabra, por medio de nuestro Señor Jesucristo, de los profetas, de los apóstoles. Y nos está hablando. Y qué bueno que nos está recordando muchas cosas que quizás a lo mejor ya podíamos haber olvidado. Fíjense cómo estoy hablando, que quizás, no estoy diciendo que ya se olvidaron o que ya nos olvidamos, no, que quizás podríamos haber olvidado, ¿verdad? Porque muchas veces las cosas de este mundo nos ocupan más de nuestra vida que las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque vivimos en el mundo. Pero la palabra de Dios dice que el tiempo de Dios o de Él se lo demos a Él. Así es que ahorita este tiempo es para Dios, vamos a dárselo a Dios. Amén. Y hoy nos va a hablar por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos ha estado hablando a través de los profetas y también por medio de Cristo, pero más por medio de los profetas, perdón, no, por medio de los apóstoles. Gloria a Dios, intercalando a los profetas e intercalando también a nuestro Señor Jesucristo. Así es que abra su Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 8. Gloria a Dios, aleluya. Y vamos a ver cuidadosamente lo que Dios nos habla. Estamos trayendo el mensaje de Dios como es en la palabra y también para aprender más de Él. Es mensaje y a la vez como estuviéramos estudiando la palabra de Dios, porque Dios quiere que nosotros aprendamos más y más de lo que es su palabra, para que también más y más vayamos aprendiendo cómo vivir por ella o por medio de ella. Y vamos a intercalar el versículo número 29 para entrar de esta manera en el consejo de la palabra de Dios, que es el mensaje que Él nos trae hoy. Y la palabra de Dios dice de esta manera en el versículo 29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre, por estas palabras, Señor. Porque nos enseña bastante, mi Padre. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros delante de usted, mi Dios? ¿Lo que le agrada o lo que no le agrada? Pues le rogamos en esta noche, Padre, que nos dé entendimiento y discernimiento de su palabra, mi Padre, para hacer lo que a usted le agrada, Señor. Porque queremos ser como nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios, que usted no nos deja solo, porque hacemos lo que a usted le agrada. Gracias por ello. En el nombre de Jesucristo de Nazaret le ruego, mi Padre, que al abrir mis labios, mi boca, me sea dado palabra suya, a fin de que sea su nombre el que sea glorificado. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué hermoso este versículo, ¿verdad? Porque nuestro Señor Jesucristo le está declarando gloria a Dios aquí, gloria a Dios a todos aquellos fariseos que estaban ahí reunidos, y les está diciendo, gloria a Dios, una gran verdad. Dice, porque el que me envió conmigo está. ¿Y quién le había enviado? Nuestro Padre Dios, ¿verdad? Y luego agrega, gloria a Dios, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo, como aparentemente se ve, sino que conmigo está. ¿Por qué? Dice, porque yo hago lo que le agrada a Él. Amén. Gloria a Dios. Vamos a decir, pues, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Qué hermoso, hermanos. Es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta. Y quizás pensar de esta manera, ¿por qué no? ¿Estoy haciendo lo que le agrada a Dios? ¿O estoy haciendo cosas que le desagradan a Dios? Porque hay muchas cosas, amados hermanos, que le desagradan a Dios. El mundo ahorita, olvídense,
anda bien revuelto. Y la gente a veces ignorando las cosas de Dios, ¿verdad? Algunos sabiendo que las están ignorando y otros por ignorancia porque no conocen, porque no saben, porque no han oído. Pero muchos que han oído y como quiera hacen indiferencia a esa palabra y siguen viviendo la vida mundana que el mundo está ofreciendo. Y hay muchas cosas, hermanos, que a Dios no le agradan. Aquí en la palabra de Dios, usted ya se los he dicho, gloria a Dios. Y, ¿qué es lo que no le agrada a Dios? Y con la palabra de Dios lo hemos visto. Y entonces, ¿por qué mucha gente en el mundo, usted se fija, vamos a una tienda, vamos a un lugar y vemos cómo la gente ignora a Dios? Hacen lo que les desagrada a Dios. Hace poquito me tocó escuchar a una persona del origen femenino, ¿verdad? Mujer, gloria a Dios, hablar unas palabras, pero bien feas, bien feas. Y así como si estuviera diciendo, haciendo una gracia. ¿Usted cree que Dios se agrada de eso? Sí, el apóstol Santiago nos enseña que cómo debemos nosotros de ver las cosas. ¿Qué estamos mirando con nuestros ojos? Nuestra boca, cuando la abrimos, ¿qué expresamos? ¿Le agrada a Dios o le desagrada? Hasta en el vestir, hermanos. Acuérdense que el apóstol Timoteo nos dice acerca de cómo debemos de vestir. Y allá también en Gloria a Dios en el Antiguo Testamento también nos dice cómo debemos de vestir, qué es lo que a Dios le agrada. Y ahorita le vamos a dar una entradita ahí para que usted aprenda y se enseñe, porque si lo ignora, se lo vamos a decir, porque Dios aquí lo tiene escrito para que no lo ignoremos. Pero vamos a entrar en el mensaje profundo que el Señor nos tiene, porque el apóstol San Juan, o sea, Juan es muy espiritual. Nosotros también debemos ser muy espirituales, hermanos. No dejar que el enemigo venga y nos siembre a través de la misma persona, a través de la televisión, a través de los celulares, a través de lo que vemos en el mundo, que venga y nos enseñe cosas que no debemos de nosotros mencionar, mucho menos practicarlas. Amén. Mire lo que dice el versículo 30 en adelante. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. ¿Por qué creyeron en él? Porque el Espíritu Santo estaba en mi Señor Jesucristo. Y cuando él hablaba, gloria a Dios, las palabras entraban a lo más profundo de la mente y del corazón de aquellos que la estaban escuchando. Y entonces, ¿qué pasa? Creyeron en él. Ahí dice, muchos, no dice que todos, dice, muchos creyeron en él. Y así nosotros, mis hermanos, a través de estas palabras que están escritas aquí, muchos son los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo y muchos somos los que estamos siguiendo la vida que Él quiere que vivamos a través de las Escrituras. Pero mire lo que dice la palabra de Dios, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hay algo que tenemos nosotros que hacer para poder nosotros vivir de acuerdo a la palabra. Versículo 31 y 32. Dijo entonces Jesús, fíjese bien, dijo entonces Jesús, gloria a Dios, a los judíos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, fíjese, a los judíos que habían creído en él. Gloria a Dios, aleluya. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Permanecer en la palabra de Dios. Como lo dice nuestro Señor Jesucristo, es el que está hablando aquí. Acuérdense, no soy yo, gloria a Dios. Entonces, si nosotros permanecemos en la palabra de Dios, seremos verdaderamente discípulos de Dios. Porque así lo está diciendo la palabra, gloria a Dios. El 32, y conoceréis la verdad,
y la verdad os hará libres. Cuando nosotros venimos a nuestro Señor Jesucristo y lo aceptamos como nuestro Salvador, estamos conociendo la verdad que es Cristo. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Entonces, cuando nosotros verdaderamente estamos permaneciendo conforme a la palabra en Cristo, o sea, permanecer es que vivamos la vida que Él nos está diciendo, estamos permaneciendo en Él. Seremos verdaderamente discípulos y conoceremos la verdad y esa verdad nos hará libres. ¿Por qué? Porque Él es el que nos ha libertado del pecado. Por eso es, mi amado hermano, que nosotros debemos de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Porque si nosotros verdaderamente, gloria a Dios, permanecemos en Él y que su palabra también permanezca en nosotros, seremos libres. Y ahí hay una promesa, hermanos. Pero vamos a compararlo, o sea, no compararlo, perdón, a corroborarlo con los versículos de otra parte de la palabra de Dios, ahí mismo en San Juan, gloria a Dios, en San Juan 14, 21, ahí enseguidita, gloria a Dios, San Juan 14, 21. Está 14, aquí está 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahí está la promesa. Tenemos que aprender, hermanos. Ya se ha predicado, yo he predicado ya de estos pasajes. Pero el tiempo pasa, mi amado hermano, y nos lo va borrando, nos lo puede ir quitando. Y vamos aprendiendo otros, pero siempre hay que olvidar, pero siempre hay que recordar, no olvidar lo que Dios nos habla por medio de sus Sagradas Escrituras. Y aquí nos está hablando por medio de nuestro Señor Jesucristo. Guardar los mandamientos. Y los mandamientos de mi Padre no son gravosos, hermanos. Si es que verdaderamente permanecemos en Él y su palabra permanece en nosotros, entonces el poder del Espíritu Santo está en nosotros, porque Dios lo envía y es el que nos da entendimiento y conocimiento y discernimiento en su palabra para entenderla. No debemos de hablar nada más por hablar. Olvidemos ya es que yo pienso que es poquito, que esto no tiene nada que ver. Olvídese de esas cosas. Recuerde lo que le dice Dios por medio de su palabra a través del apóstol, a través de mi Señor Jesucristo, pero con la Biblia. Ahí recuérdelo y vívalo. No lo ignore, porque cuando ignoramos las cosas de Dios, lo estamos ignorando a Él. Así que fíjense que qué hermoso, ¿verdad? Gloria a Dios. El que tiene mis mandamientos y los guarda, es el que me ama. Gloria a Dios. Y el que me ama, fíjese bien la promesa, será amado por mi Padre y yo le amaré, dice mi Señor Jesucristo, y me manifestaré a Él. Cuando nosotros verdaderamente estamos en la palabra de Dios, Dios se manifiesta en nuestras vidas. Y muchas veces lo vivimos, yo lo he vivido en carne, la manifestación del poder de mi Dios y de mi Cristo en mi cuerpo. En lo que me han dicho que tengo y que probablemente ahí esté, yo no sé si ahí estará o no estará, pero Dios me trae caminando a mí. ¿Qué puede interesar o qué nos puede separar de Dios? Dice la palabra. Enfermedad, tribulación, angustia, hambres, nada de eso. ¿Por qué? Porque antes que eso somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que se llama Jesucristo de Nazaret, el amado Hijo de Dios, porque así lo dijo Dios a través de la palabra. Amén. Gloria a Dios. Te dice que hermano, qué hermoso es, ¿verdad? Ahora ahí mismo en el 17, gloria a Dios. Gloria a Dios. Allí hay una oración intercesora que hace mi Señor Jesucristo. Vamos a ver el versículo, nomás un versículo, el versículo 9.
17:9 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Todos nosotros somos de Dios y ahora hijos o coherederos por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Así es que, hermanos, qué bendición tan hermosa tenemos, y la promesa más grande que tenemos es de que si nosotros verdaderamente guardamos la palabra, Cristo nos ama y Él todo el tiempo va a estar a nuestro lado, hermanos. Él por eso dice que derramará de su Espíritu sobre todos nosotros, para que nos podamos poder sentir seguros de que somos hijos de Dios. Amén, gloria a Dios. Pero muchas veces, hermanos, pues el tiempo nos hace que no creamos las cosas de Dios, ¿verdad? Por medio de la Escritura, porque el mundo muchas veces nos trae pues contratiempos, problemas, y quizás si somos débiles en las cosas de Dios, quizás vamos a empezar a decir a lo mejor esto, a lo mejor no, a lo mejor sí, pues, quién sabe, probablemente, y empezamos nosotros a estar teniendo malos pensamientos. Dejemos que esos pensamientos se vayan, dejemos que el Espíritu Santo verdaderamente more en nosotros, pero debe de ser permaneciendo en Cristo y que su palabra permanezca en nosotros. Y hay una promesa muy bien ahí en Juan 15:7, que si permanecemos en Él y Él en su palabra de Él, podemos pedir lo que queramos y nos será hecho. Así dice, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. ¿Se da cuenta? Fíjense cómo Dios nos está hablando para que agarremos seguridad, para que nos afirmemos nosotros en las cosas de Dios, porque el diablo nos va a zarandear por medio de hermanos, amigos, de las cosas del mundo, nos va a zarandear y nos puede hacer que hasta que dudemos de las cosas de Dios. Pero no, hermanos, cuando nosotros somos llenos del poder del Espíritu Santo, la duda se va. Pero para eso necesitamos permanecer en Cristo y que su palabra permanezca en nosotros. Y todas estas promesas son nuestras. Amén. Vamos a ver también qué nos dice allí en Primera de Juan, capítulo 2. Gloria a Dios, aleluya. Y verá usted, todo esto lo estoy trayendo con la palabra de Dios para que usted se afirme, mi amado hermano, y no se deje desanimar, ni le crea a aquellos pastores que están hablando cosas que nomás son para sacar dinero, porque mire usted las iglesias que tienen, pero también fíjese la cantidad de libros que ofrecen y que compren y que los vean. Gloria a Dios. Primera de Juan, gloria a Dios. Vamos a ver, aquí está, Primera de Juan, capítulo 2, dije, ¿verdad? Sí. Gloria a Dios. Versículo 3, fíjese bien. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Otro mensaje más que nos da aquí en Primera de Juan. Y se lo voy a volver a repetir. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y los mandamientos de mi Padre no son gravosos, mi amado hermano. Gloria a Dios. Pero muchas veces, pues nosotros no lo queremos ver de esa manera, gloria a Dios. Pero qué hermoso es, ¿verdad? Lo que nos dice, por eso aquí en el versículo 31, gloria a Dios de Juan, aquí en el versículo 31 de Juan 8, gloria a Dios. Así es que estamos en el 15, gloria a Dios, vamos a volver a donde estábamos, Juan capítulo 8, gloria a Dios. Aquí está, gloria a Dios. Así es que, amados hermanos, no olvidemos, tratemos nosotros de grabar las palabras, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, si permanecéis en mí, mi Padre os amará. Esa palabra permanecer, que si nos quede aquí grabada, yo tengo que permanecer en Cristo y que su palabra permanezca en mí, porque yo le tengo que pedir esto, porque yo necesito de esto otro, yo quiero que cambie mi vida, quiero que cambie a mi hijo, quiero que me ayude con mis hijos, en fin, con mi esposo, con mi esposa, en fin, cualquier cosa, pero necesitamos permanecer en Cristo para que el Espíritu Santo pueda interceder
ante nuestro Dios por medio de Cristo para que nos dé la victoria. Aquí habemos varios que hemos recibido ya la victoria a través de las enfermedades. Y gloria a Dios por ello. ¿Por qué? Porque eso nos afirma más y más en las cosas de Dios. A mí pueden hablarme el mejor pastor del mundo y decirme, no, estás equivocado porque mira, esto es así, así, sí. Y ya me he topado con pastores de renombre, con personas que hasta con sacerdotes, ¿verdad? Que me han dicho esto y esto por qué está aquí, esto por qué dice así. Bueno, pero no. Y yo un sacerdote que me dijo, ¿sabes qué? Síguele así como va, digo, porque esa es la palabra. ¿Ve? Para que él me haya dicho, síguele así como vas, porque esa es palabra de Dios. Gloria a Dios. Y ya para que un sacerdote te diga eso, es que ya no le queda más remedio, porque ya no tiene otra alternativa que decirte, porque sabe que está hablando frente a alguien que está entregado a Dios por medio de la palabra, siguiendo su palabra, siguiendo lo que Él le dice. Y Dios nos abre la mente y nos da palabra cuando alguien nos quiere atacar. Dios nos habla y palabras de versículos que no te acuerdas tú en ese momento, Dios te los da. Y sí, pero aquí dice esto. No, pero mira aquí. Si no permaneces, como dice aquí, si no permaneces en Cristo y la palabra de Dios, de Él, no permanece en ti, estás perdido. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Nosotros no podemos andar por el mundo diciendo, soy cristiano, y que nuestras actitudes o nuestra manera de ser muestren lo contrario. ¿Qué dirían de mí si yo como pastor estoy predicando la palabra de Dios y de repente yo mismo la quiebro? Yo mismo estoy hablando de otra manera, actuando de otra manera, diciendo palabras deshonestas quizás, que porque no me ve nadie o qué sé yo, o que en un momento de coraje, que porque me hicieron esto o lo otro, estallo. No. Si nosotros permanecemos en la palabra de Dios y Él permanece en nosotros, somos más que vencedores y vamos a poder dominar esos pensamientos, vamos a poder dominar esas emociones y vamos a poder dominar que esas palabras salgan de nuestra boca. Ya lo hemos leído de qué manera. Entonces, hermanos, aquí Cristo nos está hablando y nos está dando una promesa y nos está enseñando algo grandioso, que tenemos que permanecer en Él para poder llegar a poseer aquellas habitaciones celestiales que nos han prometido, hermanos. Si no permanecemos en Él y su palabra no permanece en nosotros, no vamos a entrar allí. Y así lo dice la palabra también. Amén. Entonces, ya vimos lo que dice, gloria a Dios. Entonces, no podemos apartarnos de esas cosas, gloria a Dios, que son las promesas de Dios. Versículos 33 y 34. Vamos a irnos más rapidito porque el tiempo se nos va a ir muy rápido. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Amados hermanos, cuando nosotros hablamos una palabra deshonesta, estamos en el pecado. Y la palabra de Dios dice que si estamos en pecado es que somos esclavos del pecado. Y si nosotros ya nos convertimos en esclavos del pecado, ¿entraremos al reino de los cielos? No, hermanos, porque Dios no puede ser burlado. Lo que sembremos, eso vamos a cegar. Si estamos en el pecado, ¿qué dice la palabra? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Ahora, ¿qué nos dice Jesús? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes.
Amén. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, es que tenemos que aprender, hermanos. Tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios, porque, caray, muchas veces creemos que nosotros mismos podemos librarnos de todas las cosas, pero ya lo hemos, quizás algunos ya lo hemos experimentado en vida propia, en nuestro propio cuerpo, que no podemos librarnos de algo si no está Dios con nosotros. Si aún un dolor de cabeza, mi amado hermano, nosotros que somos de Cristo, no nos tomamos la pastilla en el nombre de Cristo, el dolor ahí lo vamos a traer. Pero cuando clamamos a Dios, mi amado hermano y amada hermana, con todo nuestro corazón, ese dolor se va. Usted puede salir de su casa con ese dolor, pero dice, Señor, yo voy a tu santo templo, Padre, porque quiero ir a oír tu palabra y alabarte y glorificarte. Quítame este dolor de cabeza, me voy a tomar esta pastillita en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Usted se la toma y cuando viene aquí, ya se olvidó. Y aunque no se la tome, porque yo a veces no me la he tomado, pero ya cuando llego aquí, hermanos, yo ya traigo el dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque creemos en aquel que dio su vida para salvarnos del pecado, en aquel que derramó su sangre para lavar nuestro cuerpo y estar ya listos para la venida del Señor. Porque cuando Jesucristo aceptamos a Cristo, nuestro cuerpo es lavado y todos nuestros pecados son limpiados de allí. Es como cuando usted lava una vasija, ustedes que son mujeres, que tienen una vasija por ahí sucia y le agarra bastante jabón así espumoso y lo lava, la lava y le queda brillante. Hasta le hace así, dice, ¡ay, quedó bien limpia! Así quedamos nosotros, mi amado hermano, cuando la sangre de Cristo viene y nos limpia. Gloria a Dios, aleluya, gracias Padre. Y somos libres de pecado. Y ahí es cuando el Espíritu Santo se manifiesta, hermanos, porque necesitamos ese poder para poder vencer ese pecado que nos asedia, porque ese es el enemigo, para eso está el enemigo, para estar mortificándonos. Pero lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo de Nazaret a través de su misma palabra, porque esa palabra tiene poder, porque nosotros permanecemos en Cristo y su palabra permanece en nosotros. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, mi Padre amado. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Los judíos le respondieron, ¿verdad? Dicen, no somos esclavos de nadie. Y Jesús les responde, sois esclavos del pecado, gloria a Dios. Y vamos a ver primera de Pedro, gloria a Dios, a ver por qué les dice, sois esclavos del pecado. Primera de Pedro, gloria a Dios, aleluya. Primera de Pedro, es el capítulo, versículo ¿qué? Gloria a Dios. Primera de Pedro 2. Primera de Pedro. No, es segunda de Pedro, perdón. Segunda de Pedro 2. Segunda de Pedro 2. El versículo es el 19. Vamos a ver qué nos dice. Gloria a Dios. Vamos a leer el 18, porque ahí nuestro Señor Jesucristo les está hablando, el apóstol Pedro les está hablando de cómo muchos engañan al pueblo de Dios. Del 18 al 19 dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Cuando nosotros nos dejamos engañar por aquellos disque apóstoles, porque hay unos que se llaman hasta se autonombran apóstoles, pero por aquellos que predican la palabra de Dios, déjame decirle, somos esclavos de ellos, porque creemos, no, si el rabino, si el hermano estudió tantos años allá y todo esto, y él sí, él está hablando bien, todo lo que él dice es verdad.
No, mi amado hermano, al ser humano no hay que creerle a Dios. Usted no me cree a mí, yo por eso le estoy hablando con la palabra para que no ponga su mirada o su fe en mí, porque está perdido, porque yo puedo pecar, yo puedo caer, pero póngale en Cristo, ese no falla, ese no cae. Ese vino para librarnos de eso y por eso ahí vuelve a hablar que es esclavo del pecado aquel que lo practica. ¿Y qué le dijo mi Señor Jesucristo a todos aquellos judíos? Gloria a Dios. Y luego dice, conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Gloria a Dios. Si nosotros, hermanos, no permanecemos en nuestro Señor Jesucristo, esclavos somos del pecado. Pero para eso tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro intercesor ante Dios, nuestro Padre, para interceder por nosotros. Por eso cuando usted o yo clamamos y le pedimos a Dios algo, o perdón por algún pecado o alguna cosa, Dios está atento a escuchar y nos perdona, porque es la promesa de Dios por medio de su Hijo. ¿Por qué? Porque Dios dice que Él nos ama, como somos sus hijos, Él nos ama. Y si nos ama y dio a su Hijo por propiciación de nuestros pecados, ahí viene el perdón, cuando nos lava con esa sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario. Somos limpios, hermanos. ¿Por qué volver al pecado? Ciertamente estamos en un mundo de pecado, hermano. Para donde usted voltee está el pecado. Pero para eso nos está hablando Dios por medio de su palabra, para que podamos vencer al pecado. ¿Por qué? Porque ya Jesús lo venció. Y si nosotros estamos en Él, también vamos a vencer el pecado cuando nosotros nos sometemos a lo que Dios nos dice que hagamos. Fíjense bien, aquí todos eran judíos, sabían la palabra. ¿Y qué les está diciendo mi Señor Jesucristo? Vosotros sois esclavos del pecado porque pecáis. Y conocían la palabra de Dios. Nosotros hoy, hermanos, fíjense bien la enseñanza. Ya conocemos la palabra, ya sabemos lo que es. Y si pecamos, ¿de quién somos esclavos? Del pecado, de aquel que está dominando ahorita el mundo. Si le creemos a aquel apóstol o aquel predicador o a aquella persona que nos dice, no te creas, porque como ejemplo hay varias denominaciones que te vienen y te dicen, no es así, mira, esto es así de esta manera, por esto, y te empiezan a decir, no, usted créale a Dios, porque muchas de esas personas agarran un versículo de la palabra de Dios para decir, mira, aquí dice sí, pero luego que sigue, o por qué antes ¿qué dice? Porque tenemos que saber por qué nos está diciendo Dios esto, para qué nos lo está diciendo. ¿Cuándo debemos de aplicar nosotros esto? Cuando alguien nos empieza a hablar de otra manera que no es lo que está en las Sagradas Escrituras. Tengamos mucho cuidado, hermanos, porque hay muchos falsos maestros. Muchos. Pero cuando se topan con uno así, que uno les dice, sí, pero aquí dice esto, y mira, yo soy de Cristo, y yo creo en su palabra, y si me vas a hablar de otra cosa, mejor aquí le paramos. Y ya, corte aquello. Acuérdate que mi Señor Jesucristo, cuando estaba hablándole la palabra y que le decían, tú tienes demonios, tú tienes esto, tú eres el otro, ¿cómo te haces acá y cómo te haces allá? Dice que mejor se iba. Por eso dice él que en Jerusalén no hizo muchos milagros por la incredulidad de las gentes. Entonces tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Porque solo nuestro Señor Jesucristo nos puede librar del pecado. Versículo 36. 35 y 36. El esclavo no queda en la casa para siempre,
el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién nos ha libertado del pecado, hermanos? Cristo. Cristo nos ha librado del pecado. Ahora somos verdaderamente libres porque Él nos ha librado. Conservemos esa libertad. No la rompamos. Y es fácil, hermanos, porque podemos vivir en este mundo tranquilamente, disfrutando de muchas de las cosas que Dios nos da en este mundo. Muchas de las cosas que aún no han corrompido a aquellas personas mundanas que se dedican a eso, a sacar tanta cosa para corromper a las personas. Y ya lo he dicho varias veces, hay veces que se incomodan las personas. La moda, hermanos, es algo que está imperando en el mundo, la moda y las costumbres. Mire, le dije que iba a intercalar ahorita lo del vestir. Fíjense bien, vamos a ir a Timoteo, primera de Timoteo. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo, con razón no la veía. Primera de Timoteo, capítulo 3, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Versículo 11, de primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 11. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Fíjense bien, fieles en todo. Y luego también en, gloria a Dios, es para Pedro, que no los apunte, ya debo de apuntarlos porque ya se me olvidan. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Estoy en segunda de Pedro, es primera de Pedro, gloria a Dios. Gloria a Dios. No la apunté y se me escapó, fíjese. Aquí la traía y ya se me escapó. Gloria a Dios. Bueno, se me escapó, no la recuerdo, no quiero echarles mentiras, pero ahí también habla de cómo debe de vestir la mujer. Pero el versículo que no se me olvida es Deuteronomio 22. Deuteronomio 22, me parece que es el 5. Ay, gloria a Dios, ando muy acá. Deuteronomio, números, aquí sigue ya. Ya está, hasta se me están olvidando dónde está, que sigue. Aquí está Deuteronomio 22, 5. ¿Cómo debe de vestir la mujer y cómo debe vestir el hombre? Con la palabra de Dios. Porque muchas veces uno puede decir algo así y si no sabes en dónde está, no te lo van a creer. Dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Abominación, la palabra de Dios que aborrece todo eso. Le es cosa inmunda. Entonces, pero también
nos lo recuerda acá Pedro. Pedro es el que lo recuerda, pero ahorita no me recuerdo exactamente dónde mero está la otra palabra. Pero el apóstol Pedro también lo recuerda y el apóstol Pablo también lo recuerda, gloria a Dios, que la mujer vista con pudor, con honor, no con En 1 Timoteo 2:9. ¿Mande? 1 Timoteo 2:9. 1 Timoteo 2:9. Gloria a Dios. Gracias, hermana. Gloria a Dios. Vamos a leerlo, gloria a Dios. Porque me gusta a mí hablar con la palabra de Dios para que usted crea a Dios, no me crea a mí, gloria a Dios, porque uno muchas veces puede echar mentiras, gloria a Dios, y no debe ser así, gloria a Dios. Primera de Timoteo 2:9. Bueno, ahí había leído yo el 11 también. A las mujeres que guarden el ministerio de fe con limpia conciencia y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Y el 11, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Gloria a Dios. Y qué bueno, hermano, que me dijo así. Y en el 9 dice, acá en 2:9 dice, asimismo que las mujeres se atavíen, fíjese, de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni con oro, ni con perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Gloria a Dios, aleluya. Hay mucho, hermanos, que la palabra de Dios nos enseña, más que lamentablemente, yo todo esto, hermanos, lo tenía aquí, pero ya el tiempo, ya estoy como las computadoras ahora, ya pasan de moda, ya fallan, así a mí también ya me falla a veces, necesito a veces repetirlas varias veces para que se me vuelvan a grabar, pero gracias a Dios porque Dios me manda ayuda. Mire, ahorita la hermana me dijo dónde y ya encontré yo que así es, gloria a Dios. Entonces, ¿por qué, hermanos? Vamos a preguntar, ¿por qué abominación a Dios? Porque Dios estableció desde el principio los estatutos para que nosotros viviéramos bien. Él no quiere que andemos con harapos, todos, no, pero decorosamente bien. ¿Por qué dice que a la mujer le es deshonroso cortarse el pelo? Y al hombre es deshonroso dejárselo crecer. Y ahí lo dice. Y ni modo, no podemos quitarlo. Porque Dios no se equivoca. Dios sabe por qué nos lo está diciendo. Pero nosotros, mi amado hermano, como decía yo ahorita, el ser humano mismo se ha encargado de ir metiendo cosas y cosas para ir borrando lo que es de Dios y hacer que la gente crea lo que ellos dicen. No, no es cierto esto, no es cierto el otro. El que te cortes el pelo no tiene nada que ver con la salvación. Aquí dice, y no le voy a creer a aquel que está diciendo que aquel que te dice que te dejes crecer el pelo y que no tiene nada que ver. Porque ahora, ayer precisamente, mi esposa y yo nos tocó ver a un predicador, por eso les digo que tengan mucho cuidado. Predicador, mire, con unas arracadotas aquí, mire, así, y luego uno aquí, quién sé qué trae aquí, y le digo, ¿qué está? Ese es el demonio, le dije. Y no me puedo equivocar, y no le puedo pedir perdón a Dios porque sé que no estoy equivocado, porque el que es de Dios, conforme a la palabra, no vive o viste así. Estaba predicando. ¿Se da cuenta? Por eso le digo que todos esos, lo puedo decir abiertamente, la mayoría de los homosexuales se están dedicando a la moda y ahí es donde están haciendo que el ser humano caiga en el descrédito de las cosas de Dios para caer en el lazo del diablo. Aunque ha habido homosexuales que se han regenerado y que ahora piden perdón a Dios y que están viviendo ya bajo lo que es la palabra de Dios.
porque se han dado cuenta y se han arrepentido. Porque Dios no desecha a nadie. Ni al mayor criminal lo desecha cuando su arrepentimiento es sincero. Pero cuando aquel se arrepiente para ver si se le hace, cuidado, porque Dios no puede ser burlado, hermanos. Entonces, nosotros, mi amado hermano, pues nos estamos dando cuenta de que el mundo va así de cabeza hacia el abismo, hacia el infierno. Por eso es que ni Cristo nos está hablando a través aquí del apóstol Juan, para que permanezcamos nosotros en la palabra, para que no nos desviemos. Y vamos a pasar rápidamente del 39, del 37 en adelante, 36 y 37, gloria a Dios. No, ya leímos el 37, ¿verdad? Sí, gloria a Dios. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Desde ahí en adelante, el 38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Fíjense, ya les está poniendo un Padre. ¿Quién es? Porque hablan mal. Ahorita vamos a ver quién es, porque ahí el último se los dice, gloria a Dios. El 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Gloria a Dios. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Y ahí va, ponga mucha atención. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Lo que empezamos acá, de que si permanecemos nosotros en Cristo, y cómo nos va a amar Dios. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido porque en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuanto habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Se da cuenta, hermano? Aquí, ¿quiénes son los hijos del diablo? Y no lo digo yo. ¿Y qué dice en Primera de Juan precisamente también? Ahí también habla de y los que son del diablo y los que son de Dios. Entonces, mi amado hermano, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Aquí nos lo está diciendo mi Señor Jesucristo. Permanecer en Él y que su palabra permanezca en nosotros. Y de esa manera, mi amado hermano, nosotros, gloria a Dios, estaremos siempre con el Señor. ¿Por qué? Porque Él habla la verdad, porque Él mismo lo declara, que Él habla lo que el Padre le dice, lo que Dios le ha dicho y lo que nos ha hablado. Entonces, hermanos, procuremos, hermanos, apegarnos más y más a la palabra de Dios para que no caigamos en el descrédito y vayamos a apostatar de la fe, sino que por el contrario, rogar a Dios el Padre para que su Espíritu Santo siempre permanezca en nosotros, para que nos fortalezca y nos establezca conforme a su palabra. No dejemos pues, amados hermanos, de creerle a Dios. No dejemos pues siempre de orar cuantas veces sea necesario para que Dios derrame de su Espíritu sobre nosotros, sobre nuestros hijos, sobre todos nuestros hermanos en Cristo. Haga algo suyo todos los días. Mi esposa y su servidor, todos los días, entre 10 y 11 de la noche, hincamos rodilla y oramos a Dios. Y pedimos por todos ustedes, por todos nuestros hermanos en Cristo, por todos nuestros familiares y por todos aquellos que andan en el pecado, por si, como dice la palabra, por si quizás Dios les dé la oportunidad del arrepentimiento. Porque si no hay arrepentimiento, nos espera el infierno, hermanos. Y ya nuestro hermano nos ha hablado ya el tiempo ya está cerca. Ya nos ha hablado qué es el infierno, el lago de fuego, donde allí
va a estar eternamente todo aquel que ande en el pecado o todo aquel que blasfemare de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, perdón, que blasfemare del Espíritu Santo, le espere el lago de fuego. Así es que, amados hermanos, mi recomendación, créale a la palabra de Dios, vívala y verá, y usted va a ser un cristiano victorioso. Un cristiano que cuando ore a Dios, Dios lo va a oír. Un cristiano que cuando pida por otro, Dios le va a oír y va a hacer aquello que usted está pidiendo por aquella persona. Claro que tenemos que saber que la voluntad es de Dios. Él es el que da la última palabra. Porque quizás nosotros estemos orando por alguien que está queriendo salir del hoyo nomás y después volver a hacer lo mismo. Porque nosotros, antes que íbamos a orar por los enfermos, el pastor Sergio y servidor, nos dimos cuenta de muchas veces de cómo varios los que querían era nada más que Dios los aliviara para volver a andar ahí. No me recuerdo si iba yo con el hermano o iba yo solo cuando una pareja dijo, pues queremos que Dios nos alivie, dijo, porque pues ya queremos andar ahí en las fiestas, ir a los bailes y todo, fíjese, por lo que querían que Dios los sanara, para poder andar en el mundo. En lugar de poder decir, bueno, para vivir otra vida mejor, más agradable a Dios o algo así, ¿verdad? Pero no, hermanos, que ese no sea nuestro pensamiento, que nuestro pensamiento sea de acuerdo a la palabra. Señor, quiero ser tu siervo, sáname, sálvame. Haga lo que yo le dije a Dios cuando, por medio de Cristo, cuando yo estaba malo, que estaba yo todo así que apenas podía caminar, quedé así por el accidente. Gloria a Dios, porque me vinieron a invitar a predicar y le dije, Señor, ¿cómo quieres que vaya a predicar? Si mira cómo ando, van a burlarse de mí, van a decir, pues ¿dónde está tu Dios? Que habla del que hablas, del poder de Él. Y míreme, Dios me sanó. No tuve que me operaran ni que nada. Hasta la fecha ya tengo más de 20 y tantos años, gloria a Dios. Y así Dios ha hecho muchos milagros en este cuerpo, hermanos. Por eso yo no puedo hablar de mí mismo. Yo hablo lo que le dice la palabra de Dios y espero en mi Padre que usted la crea y la viva, para que usted también sea una persona de fe. Amén. Gloria a Dios. Que esta palabra quede en todos los corazones de los que la han oído. Amén. Vamos a orar. Dios y Padre Celestial, le damos gracias, Padre, por su palabra que hemos traído, mi Dios. Qué hermoso es saber, Señor, que tenemos muchas promesas de parte de Dios a través de mi Señor Jesucristo. Promesas que pueden ser nuestras si es que vivimos en su verdad, que es mi Señor Jesucristo. Si es que permanecemos en Él y la verdad permanece en nosotros. Su palabra dice que pidamos lo que queramos y nos será hecho, Padre. Yo le ruego en esta noche, mi Dios, que usted derrame de su Espíritu Santo sobre todos y cada uno de los que estamos aquí reunidos, Padre. Y sobre todos aquellos que puedan escuchar el mensaje de la palabra de Dios, mi Padre. Para que, Señor, se alleguen a usted, Padre, y no se pierdan. Y así un día, mi Padre, heredar esa promesa, Padre, que tiene para nosotros de la vida eterna. Ir a esas moradas prometidas, mi Padre, y habitar en ellas y estar ahí para siempre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo le ruego en esta noche, mi Padre, que toque los corazones de todos y cada uno de los que estamos aquí, Señor, presentes, y que, Señor, nos llene de su amor, de su poder, y que su Espíritu Santo, Señor, sea derramado sobre nosotros, Padre, para que nos redarguya, Señor, en el momento en que haya necesidad de hacerlo. Gracias, Padre, por todo lo que nos da y por lo que nos seguirá dando. Ruego por todos mis hermanos que están enfermos, Padre, para que usted les dé su salud. Por aquellos que no pudieron venir, Padre, porque se sienten enfermos. Ahí donde quiera que estén, Padre, muéstreles su poder, Padre. Quíteles el dolor que sientan. Sanen las enfermedades que puedan tener, Padre de la gloria. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, se lo ruego, mi Padre, para que si no creen, Padre, por su palabra, crean, Señor, por lo que usted va a hacer en sus vidas o en sus cuerpos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret le doy gracias. Amén.
y amén. Gloria a Dios, aleluya. Denle el aplauso a Cristo. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Hermanos, llévese esta palabra porque es de Dios, no es mía, es de Dios. Por eso los he llevado a través de las Sagradas Escrituras para no ser yo el que hable, sino mi Dios a través de su misma palabra. Amén. Gloria a Dios, aleluya.